Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medical Televisión. Estamos en dúplex por la 91.9 y por la pantalla de Multivisión Federal. Nuestro número de contacto es el 11 26 09 0909. Hacemos consultorio virtual con un profesional en el piso, matriculado, especializado en el tema que tratamos porque entendemos que la salud es lo más importante. Hoy encaramos dos temas propuestos por ustedes. Por un lado, en el primer bloque vamos a hablar de cólicos renales. ¿Cómo identificamos ese dolor que decimos es por acá y no sabemos si es la cintura, la espalda, si está a mitad de camino? Bueno, para despejar todas nuestras dudas está con nosotros el doctor Tomás Gilabert, así es que no duden en hacernos llegar su consulta. En el segundo bloque vamos a hablar de otitis con el doctor Dip, pero ahora comenzamos con el doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Norita? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, por estar acá. ¿Es mi impresión o la especialidad de nefrología no es como muy frecuente y es difícil conseguir profesionales? No es muy conocida. Ajá. Y abarca una gama de patologías y de cosas que por ahí no es lo más frecuente dentro de la medicina, ¿sí? Bien. Se la asocia mucho a la diálisis, al trasplante renal. Sí, es verdad. ¿Sí? Y por ahí poco al tema de los cólicos renales, pero ya vamos a ver qué relación tiene, que es muy importante el rol del nefrólogo en esta patología. Bien, nosotros hemos preparado un informe. Yo creo que vamos a encontrar un error de entrada, pero nos encanta saber que hay alguien que está autorizado en el tema para hacernos la observación. Señor director, cuando usted lo disponga. El cólico nefrítico es un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda o en el costado, causado por un problema en los riñones. Puede ser muy doloroso y asustar a la gente que lo experimenta. El síntoma principal es un dolor intenso que puede venir y desaparecer, y algunas personas también pueden sentir náuseas o necesidad de ir al baño con frecuencia. Es importante destacar que el cólico nefrítico es síntoma de un problema subyacente en los riñones o en el tracto urinario y puede ser causado por diversas condiciones como la formación de piedras en ellos. Estas piedras pueden ser pequeñas pero causar mucho dolor cuando pasan a través de los tubos del riñón. Si alguien experimenta un dolor repentino y severo en la espalda baja o en el costado, es fundamental buscar atención médica para determinar la causa subyacente y recibir tratamiento adecuado. Además de la presencia de piedras, algunas de las otras causas que pueden provocar este fuerte dolor en los riñones pueden ser las infecciones urinarias, la obstrucción del tracto urinario, estenosis uretral o causas neurológicas. Los cólicos nefríticos son una queja común en las salas de emergencias y consultorios médicos. Se estima que afecta a millones de personas en todo el mundo cada año. Aunque pueden ocurrir en personas de todas las edades, son más comunes en adultos jóvenes y de mediana edad. Los hombres tienen un ligero mayor riesgo que las mujeres de experimentarlos. Además de las piedras en los riñones, otros factores de riesgo para los cólicos nefríticos pueden incluir antecedentes familiares de la enfermedad, infecciones urinarias recurrentes, ciertas condiciones médicas como la gota o trastornos metabólicos y hábitos de vida poco saludables como una dieta rica en sal y poca ingesta de líquidos. Las personas que han experimentado un cólico nefrítico tienen una mayor posibilidad de experimentar episodios recurrentes en el futuro. Esto subraya la importancia de la prevención y el manejo adecuado de las causas subyacentes. Doctor Gilabert, ¿es correcto decirle nefrítico o le decimos cólico renal, que es más conocido? Sí, en realidad hace alusión a que vienen del riñón, digamos, tienen su origen en la formación a través del riñón. No está mal dicho. Por ahí, nefrítico se utiliza más para lo que es el síndrome nefrítico, que es una situación médica donde se inflama el riñón en forma aguda, produce pérdida de proteínas, pérdida de sangre por orina y está asociado a una enfermedad autoinmune generalmente. Ah, bien. Pero no está mal dicho tampoco. Y lo vamos a tratar en otro momento, si a usted le parece. Lo parece. podemos tratar en otro momento. ¿Es mi impresión o pasa esto de que el paciente no sabe bien si son los riñones, si es la cintura, si es la espalda, un mal esfuerzo, si es muscular? ¿Pasa? Sí, muchas veces ni los médicos sabemos de dónde viene el dolor, por eso tenemos que recurrir a estudios complementarios para poder determinar si el dolor viene del riñón o viene de la columna o viene de la parte muscular. ¿Sí? Generalmente es una zona que se comparte el tipo de dolor, pero bueno, por ahí tenemos características especiales. Por ahí cuando nosotros los médicos golpeamos, hacemos un peloteo a nivel de la zona
lumbar, que nosotros lo llamamos como puño percusión renal. Cuando eso es muy positivo, nos habla de que probablemente el dolor venga de la vía urinaria. Es decir, que haya la presencia de una piedrita en la vía urinaria que está bajando y está irritando tremendamente esa zona. Y cuando uno golpea el riñón, genera mayor dolor. Bien, el informe hace referencia a esta causa subyacente que tenemos que encontrar para saber a qué se debe ese cólico renal, ¿no es cierto? Es importante lo que estás diciendo porque es cierto que la resolución del cólico, o muchas veces extraer la piedra de la vía urinaria, es rol del urólogo, que es otra profesión médica. Pero conocer por qué se forman estas piedras, cuál es el mecanismo intrarrenal que produce la formación del cálculo, es rol del nefrólogo. Y es muy importante ir a esa pesquisa porque una persona que tuvo un cólico renal es muy probable que lo repita. 70-75% de las personas que tuvieron un cólico renal hoy lo van a tener dentro de 3 años nuevamente. Van a formar una nueva piedra y van a tener otro cólico. Claro. Y hay pacientes que son realmente muy formadores de cálculo que van a provocar piedras tan grandes que pueden obstruir el trayecto de la vía urinaria, ya sea a nivel de la pelvis renal, del uréter, o en la desembocadura hacia la vejiga, o en la misma vejiga. Claro. Con lo cual van a requerir cirugía urológica, desobstrucción, pueden tener infecciones urinarias, e incluso hay pacientes que por la cantidad de cálculos que forman, terminan en insuficiencia renal. Así que es muy importante la prevención, saber cuál es el mecanismo subyacente. Una vez que yo identifico que una persona tuvo un cólico renal que era provocado por una piedra, saber cuál es el mecanismo que lo causó. Bien. Empezar un tratamiento para evitar que la persona vuelva a recaer a los 3 años. Ahora, lo más frecuente que vamos a encontrar es esto del cálculo, ¿no es cierto? Es lo más de la frecuente. piedra. Ahora, ¿qué es lo que forma esa piedra? Claro, ahí está la pregunta. Generalmente para que una persona forme una piedra tiene que haber algún trastorno a nivel del túbulo renal, a donde se elimina alguna sustancia de más o de menos, porque vamos a tener sustancias que van a favorecer la cristalización y sustancias que van a impedir la cristalización. Cuando hay muchas sustancias de las que favorecen la cristalización, eso nos lleva a la formación de cálculo. Cuando hay poco de las sustancias que impiden la cristalización, también van a favorecer que se unan moléculas. Por ejemplo, oxalato con calcio forman cristales y esos cristales van a ser las bases para futuros cálculos. También pueden ser oxalato, calcio, ácido úrico, fosfato. Y ahora bien, cuando la orina tiene, por ejemplo, poco magnesio o poco citrato, o sea, lo que nosotros conocemos como hiposhidraturia o hipomagnesuria, al haber pocas de estas sustancias en la orina, van a favorecer la cristalización del calcio con el oxalato, con el urato. Así que nosotros vamos a tener que estudiar todo este abanico de sustancias en sangre, en orina, hacer unos cálculos que se llama estudio metabólico renal y de esa manera podemos determinar cuál ha sido la causa que favoreció la formación de las piedras. Bien, o sea que hay personas que tienen más disposición que otras, ¿no? No quiere decir que todas en algún momento vamos a Hay una tener. predisposición que tiene que ver con esto, lo que yo elimino de más o elimino de menos por orina. Y después se asocia todo el factor ambiental, porque si yo tengo una dieta muy rica en proteínas, voy a tener orinas más ácidas, voy a tener mayor ingesta de sal, la ingesta de sal me aumenta la eliminación renal de calcio y todo esto me va a favorecer la cristalización. Entonces, también tiene que ver lo que como, lo que ingiero, y eso también, porque a ver, nosotros pensemos que nuestro riñón va a eliminar el excedente de la sustancia que tenemos en la sangre, entonces si nosotros consumimos en exceso ciertos alimentos, vamos a tener más eliminación renal. Por otro lado, si consumimos menos, vamos a tener menos de esas sustancias, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, la ingesta de calcio, y tenemos la ingesta de sodio que están relacionadas con la formación de cálculo. Bien, y entramos en un tema, me voy un poco del cálculo, pero entramos en un tema que se ha convertido en el centro de conversación con todos los profesionales médicos que vienen aquí, y es que la alimentación es la base de una buena salud, siempre. Totalmente. Ahora, nos olvidamos del agua, porque tomar poca agua significa que nuestra orina va a estar mucho más concentrada, mucho más sobresaturada. ¿Esto qué significa? Que las moléculas de oxalato, las de calcio y las de urato van a estar más cerca unas de otras y la posibilidad de que se produzca una reacción química entre ellas, se atraigan y se forme un cristal, va a ser mucho mayor en orinas diluidas, en orinas menos saturadas. Bien. Entonces, tomar mucha agua es la principal
defensa que tiene el organismo contra la formación de A piedras. partir de lo que usted nos está contando, doctor, ¿hay líquidos que nosotros acostumbramos a tomar, que son populares y que podrían dañar nuestro riñón? Y nosotros tenemos que pensar que nuestro riñón necesita agua. Sí. Entonces, el agua el agua acompañada de Sí. sustancias químicas no sería lo recomendable. Bien. Nosotros siempre recomendamos el agua pura, el agua potable, el agua que pueda ser ingerida, ¿sí? Y después puede ser jugos de cítricos, por ejemplo, sería muy bueno porque tiene ácido cítrico que se transforma en citrato y eso es un mecanismo protector para la formación de piedras. Pero tiene azúcar. Tiene azúcares. Tiene azúcares, bien. o sea, yo estoy hablando jugos de cítricos naturales, Claro. preparados en casa y sin el agregado de azúcar. Perfecto. Si hablamos de gaseosas, por ejemplo. No, ahí tenemos ya un montón de sustancias agregadas Ajá. que no nos favorecen para nada. ¿El café, doctor? Yo empiezo a tirar todo lo que yo tomo normalmente y en gran cantidad. El café en realidad no es algo que va a ir directamente a la formación de cálculos, ¿sí? Hay algunas cosas que uno come que sí van a favorecer, por ejemplo, la eliminación de oxalatos, como por ejemplo el chocolate. Comer mucho chocolate se asocia con mayor eliminación de oxalatos, mayor formación de cálculos. De cálculos. ¿Sí? También, por ejemplo, si yo consumo muchas verduras de hoja verde, que son saludables por un montón de cosas, pero también son ricas en oxalatos. Y ahora el té, que es también como que está de moda, ¿no? Y tomemos, sí. y hay un montón y una variedad tremenda de verde, Nada en exceso está bien. Todo en su justa medida está perfecto. Entonces creo que esa es la base que tenemos que tener. La alimentación tiene que ser equilibrada, variada, tiene que contener todos los tipos de alimentos. Tomar té no está mal. Ahora, si yo me voy a tomar 2 litros de té por día, yo a nadie le puedo recomendar que consuma 2 litros de té por día, ni 2 litros de café. Claro. ¿Sí? Ahora, doctor... Pero si 2 litros de agua y además toma café y no pasa nada. o toma té, no pasa nada. Perfecto. Pero sí tenés que consumir 1,5 litros a 2 litros de agua por día. Bien. Doctor, una mala costumbre que tenemos las personas es que ante un dolor, como este cólico, y tomamos un analgésico, que de pronto nos va a calmar, ¿no? Ese dolor. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuándo es el momento de ir a consultar al médico? Yo tengo un dolor lumbar que aparece en forma súbita, que no genera fiebre. Porque acá tenemos que hacer la diferencia, por ejemplo, con la infección urinaria. La infección urinaria puede ser alta, la pielonefritis, y va a dar un dolor también de ese tipo en la zona lumbar, referido al riñón. Cuando el médico nos examina y nos hace lo que yo les decía, el peloteo renal a puño percusión, va a dar positiva, pero generalmente se acompaña de fiebre. Se acompaña de fiebre y se acompaña de síntomas urinarios, es decir, nosotros lo conocemos como disuria, ganas de ir al baño a cada rato, orinar poquita cantidad, muchas veces seguidas, algo que es muy molesto y se asocia mucho con la infección urinaria. En este caso del cólico renal no tenemos eso, sí tenemos el dolor en forma abrupta, podemos orinar más oscuro o podemos orinar con sangre porque se lastima la vía urinaria y puede haber restos de sangre en la orina, pero a diferencia de la infección urinaria no vamos a tener fiebre. Bueno, es importante, si yo tengo ese dolor, consultar al médico porque si hay una infección urinaria que está enmascarada, la tenemos que descubrir. Si hay una piedra, puede no haber bajado y estar obstaculizando el tránsito de orina. Y si no me deja bajar la orina, produce lo que nosotros conocemos como uronefrosis. La uronefrosis es cuando una piedrita, por ejemplo, obstruye la unión del uréter con la vejiga, no puede pasar a través de ese pequeño orificio y la orina que se forma en el riñón, cuando baja, tampoco puede pasar. Entonces eso me dilata las vías urinarias y cada vez se hace una dilatación más grande que me lleva a la uronefrosis. Y la uronefrosis me puede llevar a perder la funcionalidad de ese riñón. Es muy importante la ecografía renal, encontrar la piedra, conocer el tamaño de la piedra para saber si esa piedra puede atravesar esos pequeños orificios y ser eliminada en forma espontánea por la persona o va a requerir la atención de un especialista para poder eliminarlo. En este caso el urólogo. ¿La espuma en la orina estaría indicando algo para ustedes? Sí, claro, la espuma en la orina nos dice con mucha certeza de que puede haber proteínas en la orina. Y las proteínas en la orina nos están hablando generalmente de una inflamación en el glomérulo. El glomérulo es la unidad funcional del riñón a donde se filtra la sangre. Hay un ovillo capilar, hay poros
por donde la sangre se filtra y deja pasar algunas cosas sí y otras cosas no, entre ellas las proteínas. Acá, cuando hay espuma en la orina es porque las proteínas se están filtrando y al haber mucha presencia de proteínas en orina, genera esa espuma que nosotros podemos ver. La espuma, para que me diga que hay proteínas, sí, tiene que ser persistente. Es decir, después de orinar queda persistentemente la espuma. No es que se hace la espuma y se va rápidamente. Ajá, ¿sí? queda. Bien. Es más, yo junto una muestra, la llevo al bioquímico y veo que todavía sigue la espumita ahí. Eso es muy probable que sea una orina con presencia de proteínas. Es motivo para ir a consultar al profesional médico también. Totalmente. Eso es un cuadro incluso hasta mucho más grave que un cólico renal. Un cólico renal generalmente es algo benigno, que se soluciona muchas veces espontáneamente, salvo ciertos grados muy avanzados, que es lo que te dije. Sí. Pero la presencia de proteína en la orina me está avisando de que puede haber una enfermedad crónica en el riñón que yo tengo que tratar. Aguda o crónica. Alguna vez lo hablamos, pero el color de la orina. Bueno, cuanto más claro, mejor. Mientras más claro, mejor. Eso quiere decir que tomo más agua, está más diluida. ¿Sí? Entonces es una orina clarita. Significa que yo tomo bastante cantidad de líquido, más de 2 litros por día, eso es lo que nosotros recomendamos. Si la orina, si yo consumo muy poco líquido, la orina va a estar más concentrada. Pero bueno, hay ciertas patologías, como por ejemplo la insuficiencia renal, y cuando ya los riñones funcionan muy poco, la capacidad del riñón de eliminar solutos es tan baja que la orina es clarita, a pesar de que es patológica, ¿no? Entonces, siempre consultar. Si se acompaña de algún otro síntoma, edemas en las piernas, orinas espumosas, aumento inexplicable de la presión arterial, todo eso tiene que condicionarme a consultar a un especialista. Bien, doctor, hay mucha gente del otro lado que quiere hacerle consultas. ¿Podemos hacer consultorio virtual? No tenemos obra social acá ninguno, ¿no? ¿No importa? Señor director, acá tenemos una consulta. Dice, buenas tardes, tengo un dilema con mi nieta de 11 años. Un día la retiramos de la escuela con dolor de panza. Le descubrieron que tiene problemas en los riñones. Dice, esta chica no toma agua, es un problema, doctor, esto es grave. Nos dice Lidia de Castañares. Bueno, generalmente ese tipo de dolor de panza asociado a los riñones probablemente sea una infección urinaria, ¿sí? Es muy común, generalmente en las personas de sexo femenino, ¿sí? Hasta una infección urinaria por año se considera normal en las mujeres en edad fértil. En las niñas, una infección urinaria ya me va alertando, pero si se repite, puede haber alguna malformación en la vía urinaria que yo tengo que detectar. Es muy importante consultar con el médico pediatra. Si el médico pediatra considera la derivación a un especialista, debe hacerse. La ecografía renal me va a demostrar si hay o no reflujo vesico-ureteral, que es una de las cosas más comunes que se ven en la infancia y que son las que propician las infecciones urinarias. Ahora, como decía esta abuela, si no toma agua es un problema. Si no toma agua, yo me defiendo menos. Es decir, cada vez que yo produzco mucha orina, estoy lavando la vía urinaria, ¿sí? Estoy arrastrando gérmenes. Cada vez que yo orino, arrastro gérmenes y la posibilidad de que yo tenga una infección urinaria que me dé síntomas, que clínicamente evidente, va a ser mucho menor en una persona que toma mucho líquido que en aquella que toma poco líquido, ¿sí? Bien. Así que esto es como que lavamos la cañería. Tenemos que pensarlo de esa manera. Segundo paciente, acá dice, mi dolor de espalda es constante. Me duele cuando ya me dan ganas de orinar y si aguanto la orina solo unas horas y si aguanto más me comienza a doler la espalda. Victoria de zona oeste. Bueno, habría que hacer una ecografía realmente para ver si tiene piedras, ¿sí? Habría que hacer un urocultivo para ver que no tenga una infección urinaria. Está asociada a la micción, el dolor, así que yo lo pensaría más por el lado de lo infeccioso. Hay que hacer urocultivo, hay que hacer análisis de orina. Un análisis de sangre no viene mal y una ecografía seguro. Bien. Si el dolor no es de la vía urinaria, bueno, ya hay que pensar que viene de la columna o que tiene otra causa. Pero está como muy asociado, se aguanta, exacto. Y después de aguantarse empieza el dolor, ¿no? Sí, bueno, acá Turi nos dice, ¿está asociado el problema renal con el Chagas? No, no hay una asociación directa entre el Chagas y la enfermedad renal. Sí, entre la enfermedad cardíaca, pero no con la enfermedad renal. Bien, a ver si me ayuda con esto. Siempre, a ver, corazón y riñón se asocian, ¿no? O sea, una vez que el Chagas produce insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca puede condicionar la aparición de una insuficiencia renal, ¿no? Bien, acá me parece que hay un nieto preocupado que quiere saber. Dice que a su abuelo le salió la eco renal, engrosamiento parenquimatoso. ¿Está bien dicho? ¿O no?
Sí, me parece que engrosamiento... No, la verdad que no entiendo bien a dónde está el engrosamiento. Si no, nos manda una foto Sí. y en una de esas con el estudio. Tengo coágulos de sangre en mis riñones y solo funcionan un 40%, nos dice Giselle. Tengo insuficiencia renal crónica. ¿A qué porcentaje empiezo con diálisis? Pregunta. La presión alta la trata con enalapril y ya estoy tan cansada de los medicamentos, dice. Te mandamos un beso. No te canses de los medicamentos porque ese 40% de función renal que tenés es de oro. Hay que cuidarlo muchísimo para que no siga disminuyendo la función renal y para que obviamente no necesites tratamiento sustitutivo. La diálisis o el trasplante están indicados cuando la función renal está por debajo de 15 mililitros minuto, es decir, cuando la función renal ya está en etapa 5. ¿Sí? Con 40% de función renal estamos en etapa 3. Se te puede manejar muchos años con tratamiento conservador, siempre y cuando uno pueda manejar la presión arterial, disminuir tu riesgo cardiovascular. Si hay una enfermedad de base como una glomerulonefritis, se trate adecuadamente, ¿sí? Y por supuesto tomes líquido y sigas todos los requerimientos de tu médico nefrólogo. Así que no te canses, nunca bajes la guardia porque es la etapa donde más hay que cuidar ese riñón. Acá hay alguien que le pregunta, dice, tengo síntomas y mucho dolor. Bueno, preguntan dónde atiende el doctor. ¿Dónde atiende el doctor? Bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Sí. ¿Sí? En el programa de salud renal, así que trabajo en lo que es la prevención de la enfermedad renal y por eso me encanta estar acá. Sí, claro. También atiendo pacientes en el Hospital de General Güemes. Sí. Y en mi consultorio particular. ¿Y en dónde queda? En SIAC y el Hospital de Santa Clara. Listo, ahí lo buscan al doctor por el nombre y seguramente les va a aparecer dónde atiende y los turnos. Dice, parece que se operó el riñón izquierdo y ahora siente dolor en el derecho. Bueno, probablemente se operó porque tenía una piedra en el izquierdo y ahora, como yo les dije, a los 3 años puede aparecer una nueva piedra y independientemente de que haya aparecido en el izquierdo, ahora apareció en el derecho. Bien. Muy importante saber cuál es la causa, hacer el estudio metabólico, empezar un tratamiento para evitar formar nuevas piedras en el futuro, ¿no? Bien, acá hay una mamá, Rosy, dice que el hijo tiene 14 años, siempre le hacen análisis porque le sale calcio en la orina. Eso se llama hipercalciuria y esa probablemente sea la causa de la formación de piedras. Se lo detectaron a los 9 años. Buenísimo. Y tiene que seguir con nefrólogo. En la semana tuvo cólicos, se tomó paracetamol, dice. Mi pregunta es si más adelante puede tener problemas más graves en el riñón. No, si digamos, generalmente cuando hay una hipercalciuria, lo que nosotros indicamos es un diurético suave de muy baja potencia, a dosis muy bajas, que se llama hidroclorotiazida o alguno de esas familias, que lo que hacen es disminuir la eliminación renal de calcio. De esa manera logramos normalizar los niveles de calcio en la orina, esa hipercalciuria está corregida, por lo tanto el paciente no debería, en la mayor parte de los casos, repetir un cólico. Bien, doctor dice que... Es importante el seguimiento, el control ecográfico y el control de los niveles de calcio en la orina cada 3 meses, 6 meses con su médico nefrólogo. Me gusta porque es esperanzador el mensaje que usted da. Si empezamos desde el primer momento que tenemos un síntoma, consultar al profesional médico, hacemos un tratamiento, podemos controlar la enfermedad renal, ¿no? Totalmente. Y si está asociado a algún problema nutricional, también lo podemos corregir. Trabajamos con la nutricionista al lado justamente para corregir esto, ¿no? Bien. Dice, me empezó a doler el abdomen bajo y me duele la espalda. El dolor sube en la noche. ¿Qué puede ser, doctor? ¿Puede ser riñón? Puede ser, pero generalmente el dolor renal se exacerba con el movimiento, ¿sí? Cuando es un cólico renal, yo por ejemplo salgo a correr y ahí la piedra se moviliza en la vía urinaria, entonces genera el dolor, está más asociado con el movimiento. Cuando es un dolor de reposo, ya tenemos también que pensar que puede venir de la columna o alguna patología que no sea precisamente renal. Ah, bien, acá justo una hija preocupada, dice mi mamá, dice que siente dolores en la cintura y cree que pueden ser los riñones. Lo que sí dice, la orina bien, pero hizo fiebre. Bueno. Y está seca de vientre también. ¿Podría ser los riñones? Sí, podría ser una infección urinaria. Ajá, claro. Pensaría yo más en eso que en un cólico renal. En algún momento hemos hablado de infección urinaria y ustedes pueden encontrar este programa como colección en Medical TV Salta en YouTube.
tan común y tan frecuente la infección urinaria, doctor? Muy frecuente, una de las infecciones más frecuentes. Sí. Igual que el cólico renal, son de las consultas más frecuentes. Generalmente el médico no va al médico especialista, generalmente va al médico clínico porque es demasiado frecuente. Nosotros recibimos las infecciones urinarias recurrentes, aquellas que no tienen resolución, con un ciclo o 2 de antibióticos, y ya generalmente tenemos que buscar una causa predisponente, ¿no? Pero sí es muy común, es muy frecuente y hay que tratarlas. Acá Azucena de Villa Chartas dice, hace 3 años fue intervenida por un cálculo en el riñón. Hace 1 año tuve inconvenientes de nuevo con litiasis. Litiasis. Me hice los estudios y no me supieron decir por qué se me forman. Probablemente no le hicieron los estudios metabólicos. Para eso debe ir a un médico nefrólogo que se lo solicite y una vez que tenga los resultados, bueno, ahí hacer las preguntas para saber cuál es la causa, porque hasta que no se hace el estudio metabólico no se puede saber cuál es la causa. Doctor, no vamos a terminar más. Mire, tiene un montón de mensajes, les muestro, no llegamos a responder porque nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, estar atentos al dolor. Es muy posible que sean riñones, la zona baja, y lo que tenemos que hacer es encontrar la enfermedad que provoca ese dolor. Exactamente, saber cuál es la causa. Si no sabemos cuál es la causa, le vamos a echar la culpa siempre al riñón y capaz que nuestro riñón ahora está re sano, ¿no? ¿Qué nos va a pedir el doctor? ¿Análisis de sangre? Generalmente un análisis, una rutina de sangre, ni siquiera análisis muy complejos, un análisis de orina y una ecografía renal. Con eso ya tenemos un panorama para empezar a estudiar. Bien. Si sabemos que son cálculos renales, que es un cólico renal, tenemos que hacer un estudio metabólico y eso sí es un poco más complejo, requiere un laboratorio más especializado y la interpretación también más especializada. Así que ahí, en ese caso, sí al médico nefrólogo. Ha sido usted muy amable, muchas gracias por venir y ya sabe, está invitado siempre que usted pueda. Gracias a ustedes. Un gusto estar acá con ustedes. Nosotros tenemos que hacer una pausa. En el próximo bloque hablamos de otitis con el doctor Dip. Ya he visto por acá algunos mensajes. Hacemos la pausa cortita, ya volvemos.